Bienvenidos nuevamente a un nuevo episodio más de un podcast. En este episodio vamos a platicar con una persona con la que en realidad me gustaría mucho platicar, un estudiante de filosofía ya egresado, y no voy a presentarlo más para no para evitar redundancias. Así que, ¿qué tal, Eladio? ¿Cómo estás? Hola, hola Francisco, muy bien, muy bien. ¿Y tú? Muy bien también. Mira, déjame, aprovecho que estás así Ujú. para centrarte más tu cámara. Ahí está. ¿Qué tal, Eladio? ¿Cómo te sientes? Me dices que es la primera vez que grabas. Sí, la primera vez que grabo. Lo he intentado hacer, pero pues la verdad que a veces se juntan con otras cosas, no lo he hecho. Pero bueno, pues aquí estamos, es la oportunidad yo creo indicada. ¿No te sientes extraño con las cámaras apuntándote? No, Eh, por ¿No? ahora no, por ahora no. Vamos a ver cómo va pasando. Fíjate, algo que le platicaba a un compañero mío, yo, el lado desde el que me graba la cámara es mi lado malo. Y, o sea, no sé si exista, o sea, yo siento que me veo mejor desde acá, Ajá, ¿verdad? Entonces, ahora que me graba desde mi lado malo sí. y veo todos mis videos, me está empezando a gustar. No sé si sea ahí como un efecto medio Por extraño. la Sí, repetición, ¿no? De que sí, bueno, pero me está empezando a gustar más que mi lado que según yo era el lado bueno. yo no tengo lado, no sé cuál lado es el bueno o malo, así que bueno, a ver qué pasa. A ver qué pasa. Pues como te platicaba ahorita en la introducción, estudiante de filosofía, ya egresado, ¿verdad? ¿Me platicabas? Sí, tengo un año que egresé de la carrera como tal, solo que, pues, la verdad me quedó pendiente, personalmente hacer la tesis, entonces, justo ahora en febrero la presento y, pues, ya estoy libre, pero ya como tal de ir a las materias, a las clases, pues, ya hace un año que lo terminé. Sí, me platicaste que era muy importante en tu carrera en especial la tesis, ¿verdad? ¿Por qué? ¿A qué te refieres? Pues sí, yo creo que, si algo hacemos en filosofía, pues, es escribir realmente, escribir y hablar. Son Ajá, como que las herramientas principales. Eh, no somos un técnico, no somos alguien que trabaje en una ingeniería, por ejemplo, que utiliza otras cosas que no sean escribir como tal. Entonces, pues para mí es fundamental y muy importante que yo creo que al término de mi carrera de filosofía, pues presente algo que me pueda ayudar más adelante pues a hacer pues la maestría, el doctorado y demás, ¿no? eh, ajá. pues seguir una línea de investigación como tal, me vaya ayudando para hacer eso. Y pues yo creo que pues por eso es importante. Desde ese punto de vista sí bastante general, ¿no? Que si nos podemos meter en más particularidades, pues podríamos sacar mucho más, pero pues de esa manera, pues yo creo que, que ese es el motivo. Sí, fíjate, en tratando de ir a los inicios de prácticamente, pues ves que esto es con la intención de no solo conocer tu carrera, sino también conocerte a ti en personal. Yo conté en uno de los videos que hablaba con personas que me parecen interesantes, ¿verdad? Entonces, ¿tú por qué, eh, que no sé, hace 4 o 5 años, qué te hizo a ti interesarte por escoger esta carrera de filosofía? Sí, mira, realmente es una historia media larga. Eh, nunca fue o nunca ha sido como que una opción que me haya llamado desde pequeño o desde la secundaria, no sé, ¿no? Fue una opción que se fue dando debido a ciertas circunstancias. Yo cuando terminé la secundaria, yo entré a un seminario religioso, es decir, a un seminario que forma curas, forma sacerdotes católicos. Ajá, Este, y yo hice ahí 5 años de estudio. Estudié la preparatoria en el Seminario de Monterrey, que está aquí, pues, en la ciudad, y después hice 2 años de la carrera de filosofía y, pues, bueno, termino por salirme del seminario por decisión propia. Em, Después me fui a Estados Unidos, hice varias cosas y ajá. luego trabajé allá y luego regreso. Eh, y pues quería seguir estudiando. Y la verdad que la primera opción que tenía, ya que tenía estas materias cursadas de filosofía, pues fue filosofía, ¿no? Ingresar a la Autónoma de Nuevo León en filosofía.
Había otras opciones de filosofía aquí en la ciudad, pero me parecía que la autónoma pues tenía, pues, digamos, un poco más de capacidad a lo que yo quería, ¿no? Pues ya entro, bueno, presento, entro, revalido algunas materias que tenía Ok. ya anteriormente, este, y pues eso. Y claro, pues poco a poco no es que, ay, entré porque pues era lo único que tenía, ¿no? Básicamente, sino pues porque también era una opción que yo tenía, no la primera, la verdad, pero sí la segunda, inclusive, o la tercera, ¿no? Se fue dando y hasta ahora que realmente es algo que me gusta, que me apasiona, que lo disfruto también, porque me parece algo fundamental en la vida de cualquier persona. em, y pues bueno, eso. Que es algo que he escuchado varias veces de las personas que han estado en seminarios, que los capacitan en filosofía, ¿verdad? Los capacitan bastante en filosofía. Sí, pues es una licenciatura como tal. O sea, tú tomas Ok. en el seminario, comúnmente, una persona que ya hizo la preparatoria en ciertos casos, pues hace la licenciatura en filosofía, termina la licenciatura en filosofía, que son 4 años, me parece, bueno, dependiendo de la institución que sea, o de la congregación religiosa que sea, pero digamos son 4 años de filosofía y después 5 años de teología. O sea, se Ok. hacen 2 licenciaturas para poder ordenarte cura, sacerdote. Ujú. Ah, vaya, interesante. Antes de haber entrado al seminario, ¿tú no tenías un interés por alguna carrera en específico o alguna aspiración de grande? Quiero estudiar esto o hacer esta otra cosa. Sí, pero muy escasa. O sea, a veces estaba muy chico, estaba muy Ajá. morrito, ¿no? Este, Me llamaba la arquitectura un poco, medicina también, pero bueno, ya después me decanté por eso y realmente ya mi plan de vida fue estar ahí hasta que ya terminé por salirme, ¿no? Pero, em, pues esas eran las opciones. Sí. Ujú. Oye, y ya cuando entraste aquí a la UNL, a la carrera de filosofía, ¿cómo empiezas? O sea, llegas a la carrera de filosofía y cómo te preparan en especial, ¿verdad? Yo, la verdad, en el área de filosofía sé muy poco y de filosofía de la ciencia nada más. Ujú, Por eso cuando escuché el audio que me mandaste de tu presentación me quedé sorprendido. ujú. Pero en general, ¿cómo te van introduciendo a la filosofía? Eh, pues fíjate, los primeros semestres es, digamos, un proceso un tanto gradual, pero histórico, cronológico de la filosofía. Hay una materia que, digamos, se imparte prácticamente transversalmente en los semestres de filosofía, que es historia de la filosofía. Primero, pues es historia de la filosofía griega, después historia de la filosofía helenística, romana. Bueno, no son así los nombres exactos de las materias, pero es ese proceso cronológico de la filosofía occidental, ¿no? De Grecia, de Roma, eh, después un poco más ya contemporánea, del siglo pasado, y ya también al último vemos historia de la filosofía o filosofía no occidental, es decir, filosofía oriental, filosofía de la India, de China, budista, ¿no? Un poco con tintes Sí. de ese, de ese movimiento, de esa religión. Em, y bueno, eso por un primer momento, ¿no? Y después, pues, las primeras materias aparte de esa, eh, pues puede ser metafísica, puede ser epistemología. ¿Qué es metafísica? Yo pensé que Ujú. metafísica era filosofía. ¿Qué es metafísica? Pues la metafísica es una rama, o algunos es la rama principal de la filosofía, porque Ok. la metafísica en un sentido estricto, digamos que es la respuesta del qué, ¿no? Es decir, qué es o qué son las cosas en sí, Ok. o qué son los entes. Y de ahí, pues bueno, cuando determinamos qué es algo o qué es una cosa, hablamos de esencias, de las esencias de las cosas. Hay un concepto filosófico que se determina para llamar a las cosas del mundo, o inclusive las cosas que no están en el mundo, como entes. Eh,
Yo creo que a lo mejor la mayoría de las personas puede ubicar la palabra ente como, se presentó un ente, ¿no? Que a veces escuchamos en Sí, cualquier noticiero que escuchamos por ahí o en alguna publicación de Facebook, se apareció el ente en tal. No, bueno, incluso le dan algún significado como de un espectro, un fantasma, ¿no? A un exactamente, ente. exactamente. Bueno, ente en filosofía no es nada de eso. Podría ser, pero no lo es. Este, un ente como tal, pues es algo que existe, que está ahí. Es el ser que está ahí, ¿no? Existiendo. Y precisamente tomando esto que digo ahora, eh, la metafísica se ocupa del ser, en principio, de la De la existencia. existencia. Ujú. Entonces, eh, esta metafísica es de tinte aristotélico, 100%, eh, igualmente occidental, y pues bueno, trata de poder responder a esa pregunta de qué son las cosas, de categorizarlas, de darles nombre, de nombrar las esencias, eh, de tratar de responder qué es el ser. Ajá, sí. Digo, es una pregunta bastante filosófica en sentido estricto, ¿no? Y bastante a veces ambigua para los filósofos inclusive, Ok. em, porque pues no nos ponemos de acuerdo qué En la definición, significa, ¿verdad? ajá, a veces, ¿no? Oye, fíjate, antes de empezar a adentrarnos más en estas ramas, que es lo que me interesa Ujú. desentrañar, ¿por qué crees? Cuando me dijiste lo que estudiaba tu plan de estudios, yo busqué otros planes de estudios de otras carreras de filosofía y también se van por el ámbito de la filosofía occidental. ¿Por qué es esto? O sea, ¿por qué es como que la general o por qué lo ven como, por qué al introducirte la filosofía empiezan por esto? ¿Por qué crees? Ajá, buenísima pregunta. Y yo tengo dos, bueno, una, que se reduce a una respuesta realmente. Ok, La primera, pues, es bastante histórica. O sea, la filosofía, se ha ido desarrollando, históricamente, dentro de un paradigma bastante hegemónico, ¿no? Occidental, ¿no? Si lo podemos decir de esa manera. Es decir, la filosofía con mayúscula, la la filosofía, ¿no? Es una sí, sí, para sí. los filósofos, ¿no? Occidental, socrática, aristotélica, platónica, ¿no? Ese es el fruto, esa es la raíz, y más bien la raíz de todo lo que se desenvuelve después. Eh, porque después, en el desarrollo del estudio de la filosofía, que inició principalmente en las universidades, y las universidades son de raíz netamente religiosa, históricamente, pues es de origen católico, ¿no? Como tal. Oh, no sabía eso. Entonces, sí, las universidades y seguimos utilizando los mismos conceptos de universidad que hace de la Edad Media, vaya, para que me Ah, entiendas. vaya, Ujú. ahora sí, tiene sentido el por qué en universidades como Cambridge, Harvard, a los profesores se les llama catedráticos. Ahora nunca lo había Ujú. encajado con eso. Ajá, sí, yo creo que sí, tiene bastante sentido ahora que lo dices de esa forma. Una cátedra Una cuando una cátedra, sí, 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 exactamente. Em, y o sea, justo esos tipos de conceptos, pues esos se vienen, términos. se vienen arrastrando desde la Edad Media, la verdad. O sea, son conceptos de universidad, de ese principio en el que la propia iglesia fue desarrollando ese conocimiento, y la iglesia, en un principio, em, se basó y se sigue basando en conceptos, pues, de ahí, de la filosofía griega y la filosofía romana, porque de ahí nace después también los filósofos como San Agustín, que traen esta filosofía platónica y que la transforman en filosofía cristiana. O también Santo Tomás de Aquino, que se inclina más a la filosofía aristotélica y después la convierte en filosofía cristiana también, Okey. como, bueno, el mayor exponente, digamos, de esa filosofía cristiana, yo creo que pues es él, Santo Tomás de Aquino, con su Suma Teológica, que hace un, ¿cómo decirlo? Un procedimiento bastante filosófico y socrático, que él hace una pregunta, lanza una pregunta en su Suma Teológica y la responde con argumentos, ¿no? Eh, la mayoría son de tinte cristiano o teológico, ¿no?
Ok. Entonces, pues es como que esa misma raíz que viene trasladándose desde Grecia, Roma, pasa con los filósofos de la iglesia, que el término principal para los filósofos cristianos son ay, se me fue la palabra. Em, mm, ¿Qué era lo que querías definir? sí, se me fue la palabra de ese tipo de filósofos cristianos, ¿no? Ajá. Bueno, a ver si me acuerdo ahora un poco más después. Ese Eh, tipo que tenía en especial. pues bueno, pues es esta misma filosofía con esta misma raíz, ¿no? Ok. Perdón. Y después es esta misma rama de la filosofía que se fue trabajando en universidades, pues, de ese mismo, corte, ¿no? Em, en España, en la Universidad de Salamanca, o inclusive las que mencionabas, Oxford, Cambridge. Y después esa misma filosofía se va a Estados Unidos, a Harvard, a Stanford, Sí. y después esa filosofía se viene a México, ¿no? Vaya. Y por eso es lo que te digo, que es, digamos, un estudio bastante clásico en el sentido estricto de la palabra, eh, que responde pues, a ideas bastante hegemónicas, ¿no? Ajá. Bastante, no sé cómo decirlo, eh, tradicionales, ¿no? Pero ahora lo otro, ya con esto cierro por esta pregunta, me extendí mucho. Claro, claro que Eh, sí. em, y lo otro es que a veces el debate en la filosofía o entre los filósofos es que em, no nos ponemos de acuerdo si es una filosofía o son varias filosofías, ¿no? Desde mi concepción hay filosofías, ¿no? No hay una sola. Ok. Porque decir que hay una sola filosofía es desde un principio bastante básico filosófico, es como que matar a la misma filosofía, porque no dejas que se desarrolle en la reflexión continua y activa, y que traspasa los tiempos, ¿no? De la vida de las personas, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí en Latinoamérica, específicamente en las culturas mesoamericanas, pues hubo, pues para mí, una filosofía, ¿no? Ok. Una Hay una filosofía, hay una concepción metafísica de las cosas. Tal vez algunos filósofos, algunas personas que sepan de ese tema se van a estar rasgando las vestiduras con lo que estoy diciendo. Pero hay concepciones bastante, claves en el conocimiento de nuestras culturas de aquí del país y de Latinoamérica, ¿no? En general. Y que no solamente son técnicas, o no solamente son astronómicas, sino hay una cosmovisión, ¿no? Hay una visión de mundo, hay un entendimiento a las cosas. Y cuando hablamos de eso, hablamos de filosofía. Bueno, pues eso. Ujú. Vaya. Es interesante hablar que entonces es un concepto primeramente bastante histórico, ¿verdad? El por qué se lleva así en estas Sí. carreras. Porque en física, por ejemplo, cuando estudiamos áreas sencillas, como, bueno, no sencillas, también se van a revolcar cuando escuchen esto, ¿verdad? Áreas introductorias, como por ejemplo la mecánica, ya usamos matemáticas de la mecánica que venían de dos ramas, unas venían de Newton, unas venían de Leibniz, y elegimos las de Leibniz Ujú. porque son más simples, Ya. más entendibles, ¿verdad? Porque explican lo mismo. Y en el caso de la filosofía no es tanto por eso, sino porque son históricamente, ¿verdad? Como se ha recorrido, ¿verdad? No porque Ujú. sea más simple que las asiáticas o así, ¿verdad? Sí, no. No, 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 yo creo que no va por ese lado, es distinto el entendimiento. Em, y ahora que mencionas a Leibniz, nosotros también lo vemos a él en filosofía. Ah, sí. Ajá. Porque y eso me gusta mucho a veces encontrarlo y rescatarlo, porque la mayoría de los principios, de la matemática o de la física nacen de principios o ideas filosóficas. Ajá. Este, Justamente con ideas metafísicas o con ideas epistemológicas. La epistemología lo que hace realmente es responder a la pregunta del cómo, es decir, cómo son las cosas, cómo funcionan. Y la metafísica se pregunta por el qué, y bueno, ¿El la qué? epistemología es el cómo, ¿no? Y esas son como que las grandes ramas que alimentan constantemente a la filosofía.
Y bueno, pues de ahí evidentemente se, mm, se viene pues la filosofía de la ciencia, ¿no? El Sí, estudio de la filosofía de la ciencia, los principios de la ciencia, que son filosóficos, los principios de la matemática, ¿no? Y pues, eso para mí se me hace sumamente interesante y pues también como que encuentra uno una belleza en ese sentido, ¿no? ajá. Son construcciones, ¿verdad? Porque prácticamente ves la base, la filosofía, ¿verdad? Luego nosotros en mi carrera, ¿verdad? Luego vemos las matemáticas, luego de las matemáticas ya se van otras cosas como la física, la química, la biología, y luego ya de esas tres, empiezan a construirse un chorro de variantes, ¿verdad? Ujú. Pero todos vienen construidos, al menos nosotros, fíjate, es interesante, por eso quería tener esta charla porque nosotros muchas veces le damos mucha importancia a la matemática. La vemos más como con más autoridad que la filosofía. Claro. Pero, por ejemplo, yo que cuando desarrollamos artículos y tratamos de a usar una nueva idea, pues ya ves, un doctorado, el PhD, el P es de filosofía. Ajá. Entonces, cuando tratamos de desarrollar una nueva idea, hay que consultar a la filosofía para ver que tenga sentido lo que estamos diciendo. Sí, exactamente. La filosofía lo que te ayuda pues es a tener argumentos válidos, argumentos que puedan tener una repercusión, que te puedan a desarrollar tus ideas y que sí, que la matemática es, pues obviamente, y más en tu carrera lo que viste, pues es importante por el simple hecho que pues son los principios que más adelante vas a desarrollar, ¿no? Como una técnica, o sea, con técnica me refiero al trabajo como tal, ¿no? Sí, Manual o inclusive, más específico de desarrollar, pues, fórmulas, etcétera. Entonces, y la filosofía, pues, no desarrolla tanto eso. Inclusive, a mí me gustaría encontrar, un poco más de eso, que sí lo hay, pero lamentablemente en la carrera no lo vemos. Este pero están ahí y cuando encuentras esos puntos de cruce, pues es bueno para desarrollarlos más adelante y que juntos realmente, pues, vayan desarrollándose aún más, ¿no? sí. Ujú. Oye, ¿y cómo, ahora sí ya, cómo se parte la filosofía en mayúsculas? ¿Cómo la partiría específicamente para definirla, verdad? Para saber en realidad de qué hablamos cuando decimos filosofía, ¿verdad? La filosofía. Ujú. Bueno, la definición tradicional de filosofía, pues, es el estudio de las primeras causas y los primeros principios de las cosas, ¿no? Okey, Esa es la filosofía tradicional, o la definición de filosofía tradicional, más bien, aristotélica, que está en la metafísica de Aristóteles. Eh, eh, pero para mí, la filosofía, este, es el desarrollo libre y lógico de ideas, de la visión de mundo que tú tengas, ¿no? Me estoy acordando ahora del diplomado que te digo que tomé sí, en consultoría filosófica. Y básicamente lo que hacemos en la consultoría filosófica eh, es tratar de crear un mapa de ideas de lo que hacemos, de lo que pensamos, de nuestros principios primeros como persona. Y resalto principios primeros como los principios primeros de las causas de esa definición tradicional de filosofía, ¿no? sí, Que digamos que es bastante similar, pero adaptada a nuestra realidad diaria, cotidiana, eh, de a de veras, ¿no? Que a veces nos podemos perder en estas concepciones filosóficas que se quedan en eso, en definiciones o en discusiones o debates que a veces no progresan en nada o no crean una realidad distinta, ni mucho menos, ¿verdad? Pero que sí que la filosofía y la filosofía práctica o aplicada que también es un rama de la filosofía, sí que puede utilizar estos principios filosóficos, eh, pues para la cotidianidad, ¿no? Para nuestra realidad y para el desarrollo también de la búsqueda de nuevos horizontes en la vida propia de las personas.
esta consultoría filosófica no es una terapia psicológica, ni Ok. psicoanalítica, ni mucho menos. Es lo que a mí más me gusta de de esta práctica filosófica, como Sí, es la consultoría. La consultoría no trata de darte un diagnóstico o un tratamiento o algo así específico como lo hace la psicología o la medicina, ¿no? Lo que buscamos en filosofía es eso, el desarrollo libre de tu pensamiento, que encuentres esas primeras causas que puedes nombrar y decir y encontrar de repente, porque a veces no lo habías pensado antes y que de repente si alguien te lo dice, bueno, o en base a un, este, un trabajo de preguntas y respuestas, un método bastante mayéutico, es decir, un método bastante socrático, sí, vamos tratando de encontrar esas cosas, digamos, que mm, no vas a poder encontrar ni en la psicología, ni en el psicoanálisis, ni en la medicina, ¿no? Y eso para mí se me hace sumamente bello, porque encuentras una realidad distinta que comúnmente en la filosofía no se ve. Y estas prácticas filosóficas pues son bastante recientes, digamos de principios de los 80s, 70s para acá, que se vienen trabajando, pero al final es rescatar los principios filosóficos con los que nació esto, con Sócrates, ¿no? Es lo que hacía él. Él se iba a las plazas públicas de Grecia eh, a platicar con la gente y a cuestionarlas de su realidad sí, con preguntas de que, a ver, Genofonte, no me acuerdo ni cuáles eran los nombres específicos con los que iba a preguntarle, pero tal nombre, ¿no? Eh, para ti, ¿qué es la belleza? ¿O qué es la belleza? ¿O qué es la justicia? ¿O cuál es el bien mayor de la vida? ¿No? Preguntas así que comúnmente uno no se pone a no se pensar, pone a pensar, sí, porque son cuestiones bastante abstractas y bastante utilizadas inclusive en la vida cotidiana que, pues bueno, no me importa que es la belleza, o sea, yo sé, yo tengo mi concepción de belleza, a lo mejor otra persona también, otra, y ya, punto, no ahondamos en otras ideas, ¿no? Pero bueno, la idea de la consultoría de las prácticas filosóficas es eso, y, y esa en parte sería mi respuesta como tratar de ir desgranando de lo que va la filosofía, ¿no? sí. Fíjate, es muy característico a los filósofos que he podido leer algunas de sus obras y a los que he visto que divulgan o así, que siempre dicen la definición tradicional es tal y ellos dicen lo que, cómo la ven ellos. Como que es muy característico de las personas que estudian filosofía porque, Ah, porque, bueno, yo lo noté esto en la mayoría, se me hizo, sentí que conectó cuando vi que lo dijiste, dije, la torre, él también lo hace. sí, sí. No sé si lo hagamos todos, yo creo, no sé, a lo mejor la mayoría, pero, pues, al final, yo considero que, la filosofía también se trata de ir encontrando su propia definición. Y para esto, a lo mejor me voy a escuchar un poco más, romanticón en ese sentido, pero al final la filosofía, para mí y, por ejemplo, para una autora que a mí me gusta mucho, Jacqueline Rouse, Ajá, ella nombra al proceso filosófico como un trabajo también espiritual, o sea, un trabajo del espíritu, em, que al final no es que estemos partidos en diferentes partes y decir, esta es mi razón, este es mi espíritu, por acá tengo el alma y luego por acá tengo mi cuerpo, ¿no? Y pues la verdad es que sí los podemos partir abstractamente o conceptualmente, pero la realidad es que somos uno, ¿no? Todo eso okey, somos uno que está trabajando a la vez, ¿no? Entonces, al pensar de esa manera y trabajar a la filosofía no solamente como un proceso racional, sino también como un proceso que te implica todo tu desempeño como tal de persona, pues también es un trabajo espiritual y con eso lo que trato de decir es que em, buscas que la definición primera que escuchaste de filosofía no sea la primera ni la última que va a haber, ¿no? Sino que tú mismo trabajes en
tu propia definición o una propuesta que haces a Vaya, los demás, ¿no? qué interesante, la verdad. Sí, yo lo noté cuando lo dijiste y dije, no manches, él también hace ese tipo de cambios, ¿verdad? O sea, Ujú. la definición tradicional, tú me preguntas a mí, a un físico, qué es la mecánica o qué es la cinemática, y no te digo, la mecánica para mí es esto, ¿verdad? Como que nos vamos por la definición formal que aprendimos, que conocimos, y te la decimos casi casi dictadita, porque casi todos los libros te dicen la misma definición. Claro. Como que te la aprendes, ¿verdad? Y la plasmas, te haces autor de un libro y la escribes y luego ya empiezas a describir el resto del libro. Ajá. Oye, por ejemplo, estas preconcepciones o estos, em, ¿cómo se dice? Estas ideas que se hace la gente de las personas que estudian filosofía, que piensan que no es algo práctico, que piensan que es una pérdida de tiempo. ¿Por qué crees que se dan esas ideas cuando realmente yo siento que el pensar el trabajo es un trabajo incluso más profundo en conceptos, ¿verdad? ¿Por qué Ujú. crees que muchas personas lleguen a tener esta preconcepción? Sí, es bastante común. Eh, Me encanta, ahorita me hiciste recordar a una página que sigo en Twitter Ajá. que se llama La filosofía no sirve para nada, ¿no? Pero es justamente lo contrario lo que hace en sus publicaciones, ¿no? Eh, y, y hay varios filósofos que inclusive eh, resaltan esta inutilidad de la filosofía, eh, en el sentido de que eh, la filosofía no, no es, no es algo que exista porque, porque sirve a algo o a alguien, ¿no? Por decir una manera así bastante vaga, un ejemplo bastante vago. A lo mejor un albañil, su trabajo como albañil le sirve a una empresa particular, porque trabaja un trabajo pues bastante manual y tangible, que tú lo puedes ver y tocar y echar medidas y ver si está bien, si está mal, ¿no? Pero un filósofo no le puedes pedir eso, ¿no? No le puedes decir, a ver, ¿dónde está tu trabajo? ¿No? Ajá. Pues a lo mejor el filósofo te puede presentar un libro, ¿no? Puede ser, ¿no? Sí. Pero no va a tener la misma capacidad que va a tener el albañil en ese sentido, de que puede presentar un trabajo que le sirve a una empresa. El filósofo, y comúnmente el filósofo no está dentro de un ambiente empresarial, inclusive, o de Estado, ¿no? A veces está en las aulas, las bibliotecas, escondido, ¿no? Por ahí, pensando, divagando, ¿no? Este, pero precisamente esa es la belleza también de la filosofía, que no tiene un alguien que da respuesta de lo que está haciendo. No sirve a nadie, no sirve ni al Estado, ni a una empresa, ni a tu mamá, ni a ti, ni a tu papá, no le sirve a nadie, le sirve específicamente a ti, porque Ajá. es un trabajo tuyo. Y conforme vas haciendo ese trabajo racional y espiritual, como te lo decía, tus capacidades de pensamiento crítico, de análisis, de creación de nuevas ideas, de debate, van aumentando, van creciendo. Y eso para mí es mucho más, para mí, es Ajá. mucho más necesario que saber poner bloques, ¿no? Que a lo mejor una cosa te puede dar de comer, ¿no? Y a lo mejor otra no, pero, Sí, sí, sí. o sea, por poner un ejemplo así bastante general, ¿no? De las cosas. Eh, el desarrollo del pensamiento no sucede de una forma técnica, no sucede de una forma bastante progresiva. El desarrollo del pensamiento va dándose conforme uno también vaya encontrando nuevas ideas, su capacidad de análisis vaya creciendo, de análisis de ideas, de descubrir nuevas cosas que antes no se veían, ¿no? Y por eso también te mencionaba esta capacidad de la consultoría filosófica que trata de hacer eso, ¿no? Sí. Entonces, pues es eso, el desarrollo del pensamiento como tal. Y es por eso que la filosofía pues no sirve para nada ni para nadie, sino para ti. Vaya. Ujú, Interesante. Fíjate, yo la veo como ahorita te mencionaba de los bloques, como los cimientos. Por ejemplo, tú ves
Vamos a poner un ejemplo muy vago, ¿verdad? Un edificio muy bonito. Imagínate, no sé, el Safi, Ajá, el hotel este de aquí de San Pedro. sí, Tú lo ves por fuera y aprecias el edificio, pero el que el edificio esté ahí parado, imagínate los cimientos que debe de tener, la profundidad de los cimientos que debe de tener para que un edificio tan bonito y tan alto esté de pie. sí, claro. Entonces, lo veo de esa forma, ¿verdad? No creo que alguien diga: "Ah, la torre, qué buenos cimientos debe tener el Safi". Sí, sí, Eso sí. es lo mismo con la filosofía. La filosofía, llegaste a un punto de razonamiento crítico que te lleva, por ejemplo, al estudio de las ciencias, que luego después de ahí te llegaste a un modelo práctico con el que conviviste con las matemáticas y llegaste a la ingeniería, que te llevó a la electrónica, que te llevó a la construcción de tecnología, que hace que nosotros ahorita tengamos a la mano un teléfono o una televisión. Ándale, sí, 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 me parece estupendo ese ejemplo, claro. Claro, claro, así realmente así es como al menos yo también lo veo, eh, y que precisamente, es como que la filosofía siempre está, pues, tras bambalinas, ¿no? Así escondida, así, Ajá. media difuminada, media misteriosa, ¿no? Ahí permanece, y si me preguntas si va a salir de ahí, tal vez no va a salir de ahí nunca, porque ese es su lugar, ahí es el lugar donde pertenece, y porque es el cimiento donde debe estar, ¿no? Es un rol diferente a otras ciencias, a otras, eh, pues, a la misma tecnología inclusive, ¿no? Sí, Tiene otra capacidad, ¿no? Y pues eso, eh, para mí tiene mucho más sentido porque, demuestra, una vez más, eh, que las primeras causas y los primeros principios de las cosas que hacemos, pues, son filosóficos, ¿no? ajá. Ujú, Fíjate, me siento bastante identificado. En el área de la ciencia que yo me enfoco es en la física teórica, especialmente en cosmología y física de partículas, pero no práctica como aceleradores de partículas, así, ¿verdad? ujú. Y platicando con profesores era como que, o sea, imagínate cómo ven a los físicos de la materia condensada. Yo le digo a profesores, a ellos todos los admiran por todo lo que hacen y todo, y nosotros somos que ratas de laboratorio. Y luego ese profesor me dice, pues es que ahí es nuestro lugar, los ratas de laboratorio, ¿verdad? Nosotros nos encargamos de pensar las nuevas ideas para que los físicos experimentales después a futuro las traten, las vean y vean cómo llegar a las conclusiones que nosotros pensamos. Pero nuestro lugar es ahí. Así no, así me comentaba este profesor, ¿verdad? Algo así parecido lo vi ahorita que me dijiste, ¿verdad? Que se van a quedar tras bambalinas la filosofía. Sí, sí, yo creo que sí. Va también por ese lado. Y fíjate como que siempre hacemos este corte de lo teórico y luego lo aplicado o lo experimental o a mí me llama mucho la atención a veces que veo alguna materia o algún estudio de matemática aplicada o filosofía aplicada, ¿no? O como si no, como si la filosofía en sí o la matemática en sí no No fuera, fuera aplicada. ajá, ajá, ¿no? Tratando de resaltar eso, que son aplicadas, ¿no? O prácticas. Este, y bueno, pues a lo mejor obviamente en su estudio o en su uso, pues sí, pero no quiere decir que no lo sean. Sí lo son. Eh, lo que pasa es que históricamente y a través de los años no se ha tratado de esa forma, ¿no? No se ha resaltado eso, ¿no? Sí. Y no sé, tal vez, a lo mejor voy a decir una barbaridad, pero tal vez, sea porque, es mucho más sencillo, eh, teorizar y pensar para uno mismo que practicar lo que uno está haciendo, ¿no? Es decir, para una persona que a lo mejor le gusta o es introvertido en sí y le gusta estar solo, pues es mucho más sencillo irse a una biblioteca, Ajá. encerrarse, escribir, publicar en alguna revista, no sé, y punto, ¿no? Se acabó, publicar un libro y a lo mejor no le importa si su libro se vende o no Se se venden. vende, no le importa, ¿no? Pero, pero para él ese trabajo es mucho más sencillo. Y igual en la parte teórica de los teóricos como tal, eh, ese trabajo se desarrolla de esa forma y de esa manera, ¿no? Pues por eso, tío, no sé, a lo mejor me estoy diciendo con lo que estoy diciendo, pero solamente
porque ese trabajo, esa forma de hacer es mucho más sencillo, es que no nos atrevemos a pensar otras formas de filosofía o de matemática o de física, ¿no? Puede ser. Fíjate, algo que pasa en mi carrera es que hay que darle un empujón, ¿verdad? Si uno estudia la carrera de física solo yendo a las clases y sin estudiar por nuestra cuenta, sin buscar un poquito más, sales con un conocimiento bastante sesgado, ¿verdad? Porque sobre todo, y esto lo platicaba con mis compañeros, tal vez no se pueda cambiar, a lo mejor me interesaría hablar eso del modelo académico con Liz, ¿verdad? Tal vez no se pueda cambiar, pero sobre todo sabes que el conocimiento, no sé si en tu carrera ahorita me platicas, pero en la mía es un conocimiento muy antiguo. O sea, es un conocimiento que probablemente para si te quieres dedicar a la investigación así te servía hace 200 años, hace 100 años. Y si no le damos ese empujón, sales muy sesgado de la carrera. En tu carrera en filosofía, ¿también se le tiene que dar ese empujón o la propia carrera te lleva a mejorar tu pensamiento crítico, cambiar de ideas, a cambiar empezar a pensar conforme a la filosofía actual, ¿verdad? Como educación continua actualmente, o si sientes que también hay que darles empujón. Sí, fíjate, yo creo que es ese problema o ese sesgo está, yo creo que no sé si no solamente en la Autónoma de Nuevo León, yo creo que está generalizado, ¿sabes? O Sí, sea, al final, más bien dicho, al final cada quien tiene que buscar por su cuenta otras cosas, ¿no? Porque una clase como tal, de 2 veces a la semana máximo, pues no te va a ayudar para que puedas tener un conocimiento exhaustivo de eso, ¿no? O sea, necesitas mucho más, siempre es mucho más y dar un poco más de ti, más y más y más. Eh, a lo que te refieres como conocimiento ya bastante, contemporáneo, más bien, antiguo, no actualizado, pues también, o sea, acá pasa muy, muy, muy similar. Em, claro que evidentemente, pues, como te platicaba, nuestra filosofía nace de esa raíz griega, helenística y romana, ¿no? Pues tenemos que estudiar eso, ¿no? Tenemos que estudiar esos sí, autores, ¿no? Y para eso, pues, se lleva casi la mitad de la carrera, o sea, en eso. Y ya pero no caduca, ¿o sí? No sé si no caduca en el aspecto de que, por ejemplo, nosotros vemos una materia, efecto fotoeléctrico. El efecto fotoeléctrico de 1990 ujú, está caduco, porque podemos utilizar la mecánica cuántica actual de hace 60 años y te ayuda a explicar exactamente lo mismo que hace el efecto fotoeléctrico, incluso mejor. Entonces el efecto fotoeléctrico históricamente lo aprendemos, pero es algo caduco, ¿verdad? Ya lo reemplazó algo ajá. actual. ¿En tu carrera pasa lo mismo o no caduca realmente? Sí y no. Fíjate, sí, porque caduca en el sentido de que, a veces, filósofos contemporáneos o del siglo pasado, dan mejores respuestas que los filósofos, eh, primeros, ¿no? Sí, En ese sentido. Pero no, porque al final la filosofía se trata de un continuo debate de argumentos y de ideas, ¿no? Entonces, por más que Aristóteles ahora actualmente está completamente refutado, la mayoría de las cosas que él dijo, ¿no? O muchas, pues nos sigue sirviendo porque pues es Aristóteles, sí, ¿no? Entonces, es por eso que sí caduca, pero no, ¿no? O sea, sí en parte, pero lo tenemos que tener con nosotros siempre. ver ese contexto Ujú. histórico, o sea, Sí, 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 sí. a eso me refería, por ejemplo, yo te digo, esto pasa con la gravedad de Newton. Ujú. También, aunque muchos se sorprenden cuando lo dicen, pero la gravedad de Newton es caduca. La relatividad general de Einstein explica lo mismo y mejor que la Sí. gravedad de Newton, ¿verdad? En efectos prácticos es más fácil usar la gravedad de Newton, ¿verdad? Porque utilizar la relatividad general para lanzar un satélite al cielo Ujú. es como tratar de matar una hormiga con una escopeta.
Y la gravedad de Newton es más más simple y sencilla. llegas a lo mismo, ¿verdad? Ajá. Pero en sentidos prácticos, si tú dijeras, voy a tirar a simplificar todo lo que quiero explicar de la ciencia y tirar todo lo que es repetido, pues sería caduca. Así es. En- Sí, bueno, por acá, yo creo que el punto crucial es que como no existe realmente un compromiso práctico con lo que se hace, ¿sabes? Eh, pues no hay Ya no hay entendí. ese problema, ¿no? Es decir, un filósofo actualmente puede hablar de la metafísica de Aristóteles sin problema, ¿no? Y va a ser un experto en la metafísica de Aristóteles sin problema. Y no hay ningún debate sobre eso, o no hay que tú digas: "Ay, ¿por qué hablas de Aristóteles y ya nadie, nadie lo toma en cuenta?". No, 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 al contrario, ¿no? Justo lo que me decías, ¿verdad? No sirve de nada ni a nadie. Exacto. O sea, y igualmente puedes ser experto en otro filósofo, en otra rama de la filosofía. Claro que también existe algo importante que es una constante actualización, si lo podemos ver de esa forma en la filosofía, es decir, un trabajo, eh eh, más actual de las problemáticas que se viven, ¿no? Y eso para mí es un trabajo fundamental de la filosofía que no debe estar, no debe estar perdido o no debe estar, eh, ahí perdido en otros en otros debates, ¿no?, más teóricos. Pero vaya, lo que voy es que si queremos, eh ver así de esa forma un poco más, antigua y contemporánea el estudio de la filosofía, sí hay una una partición de estas 2 ideas, pero ambas son complementarias y ambas se alimentan una a la otra. Ujú. Vaya. Sí. Oye, y entrando un poquito más a tu diplomado de consultoría, por ejemplo, tratando de hacer un ejemplo práctico, lo contrario, ¿verdad? Eh, Imaginemos, yo como físico tengo una idea, propongo una idea. Yo siempre tengo aquí hojas de papel y todo, porque te digo, con mi trabajo se me ocurre algo, lo trato de pensar, lo escribo en Sí, el sí, hay que pizarrón o anotarlo algo. siempre. Este, Propongo una idea revolucionaria, por ejemplo, y quiero ver si mi idea tiene sentido. Supongamos que voy contigo. ¿Cuál sería tu metodología para que yo te platique mi idea y tú la analices o no sé qué exactamente harías con ella, verdad? Ujú. Imaginamos este proceso, ¿verdad? Llego contigo y te digo, mira, tengo esta idea, ¿qué harías tú? Qué buen ejemplo. Hay diferentes métodos para una consultoría. El más utilizado o el más general, pues, es un método socrático como el que te mencionaba, pero hay otro que es el que a mí más me gusta, que es un método que trabaja y utiliza el filósofo también práctico, el Ran Lahab, un filósofo israelita que ahorita vive en Estados Unidos, todavía vive y da bastantes prácticas filosóficas. Ajá. Eh, lo que intenta hacer este filósofo en sus consultorías es ir tratando de ir desmenuzando poco a poco esa idea primera como tal, ¿no? En contraste con el método, digamos, socrático, o de Brenifier, también otro filósofo práctico, francés, eh, que en ese método lo que se hace es, en la consultoría, empezar con una pregunta primera. Y esa pregunta la va a traer el que va a la consultoría, es decir, en este caso serías tú. Que esta idea primera que tú ya concebiste o esta idea revolucionaria la transformes en una pregunta. ¿Cómo tú transformarías eso en una pregunta? Y fíjate, la belleza de eso también me gusta porque la pregunta es el principio de la filosofía. Si no tenemos una pregunta, no hay nada, Sí. nada. Entonces, eh, empezamos con la consultoría con una pregunta. Tú me haces esa pregunta y yo lo que voy a tratar de hacer es ir encontrando los conceptos bases en los que está concebida tu pregunta para después yo tratar de generar
nuevas preguntas a esa pregunta que me estás haciendo y así empezar a generar un diálogo. Y no un diálogo infinito, sino un diálogo que podamos ir tratando de plasmarlo con ideas claves, ¿no? Yo al último, y la mayoría de los filósofos que se dedican a la consultoría, es que uno va haciendo sus anotaciones, va tratando de ir creando un mapa de ideas, que esta idea de mapa de ideas es del filósofo Ran Half, Ah, ok. que es la que más me gusta, es ir tratando de hacer este mapa de ideas para el último de la consultoría presentar como que este trabajo que se hizo durante la consultoría. Esto que se presentó primero, esto que se presentó después, tal vez esta pregunta que te causó un poco más de, de problema responderla, que te costó más encontrar una respuesta clara, que no pudiste dar un sí o un no, que te pareció ambigua un concepto que tú tenías tan claro, pero después ya no, ¿no? Ajá. Entonces, eh, y al final lo que busca hacer la consultoría filosófica es dar un poco más de claridad a esa realidad que tú te presentas, ¿no? Ese es un ejemplo, perdón, bastante, digamos, real de una situación en específica que tú concibes como una idea dentro de la física, ¿no? Pero la otra realidad también de la consultoría es que es de un corte más existencialista, es decir, tratar de ir resolviendo, o más bien no resolviendo, tratar de ir cuestionando esos principios que te constituyen a ti como persona. Y fíjate, probablemente si hacemos esa consultoría que tú me mencionas, vamos a encontrar principios existenciales de ti. No realmente una idea eh, que tú hayas desarrollado por cuenta propia, por tu razón, sino que ese mismo raciocinio se crea y se desarrolla basado en tus principios existenciales como persona. Si tú no tuvieras esa necesidad de hacer eso, pues probablemente como persona probablemente no sucedería, Ajá. ¿no? Pero hay principios primeros que a lo mejor no los has visto, no los has pensado, que pueden ahí pues tener ese cimiento de lo que estás construyendo y que probablemente no lo hayas pensado. Vaya. Ujú. El, los métodos que tú eliges para cada consultoría son de tu preferencia o o a ustedes les enseñan para esta situación usa este método, para esta situación usa este otro método. En qué te basas? Fíjate, bueno, pues no, en el diplomado que tomé no existe como un reglamento o un método así Una bastante metodología. específico, dependiendo de la persona o el tipo de problema con el que estés. Ya depende de cada uno cómo lo vaya trabajando, ¿no? Y yo con las consultorías que he tenido la oportunidad de atender y de dar, em, yo lo hago conforme la persona se sienta más cómoda, ¿no? Porque este método socrático que te digo a veces llega a ser muy agresivo. Sí, sí, sí. O sea, imagínate que tú me haces X pregunta y yo te cuestiono con otra pregunta, tú me respondes, yo te cuestiono lo que me dices y yo te cuestiono después esa respuesta y así, sin parar, sin parar, sin parar, sin parar, ¿no? Se podría agobiar uno, ¿verdad? Claro, es muy agobiante y para mí, que yo lo he experimentado como consultante, es muy violento, ¿sabes? O sea, se siente el clima así bien violento, así que dices, ya, párale tantito, ¿no? Sí. En comparación o en contraste más bien con los otros métodos que son mucho más amables, más tranquilos y que al final lo que tratas también de hacer es que pues la persona que acude a ti pues eh, esté en un ambiente más agradable y que eso también le ayude a dar una mejor respuesta, ¿no? Porque imagínate si estás bajo presión con algo que tienes que decir al momento, pues no, o sea, las ideas Sí. se te acaban, te fundes y no das lo que realmente quieres decir. Probable el método socrático te sirva con un amigo, con alguien que ya conozcas, que sabe que el método socrático funciona así, ¿verdad? Y que el propósito de que te lo estés cuestionando constantemente es porque así es la metodología, ¿verdad? Así es, sí. Fíjate, me acordé de este filósofo que ahorita te dije, Oscar Berenifier, este filósofo francés.
Él tiene, ahí igual lo puedes buscar o lo pueden buscar, varios videos en YouTube. Él practica ese método. Ajá. Es bastante socrático en su práctica. Y hay varios videos de eso con consultantes y pues sí, el consultante está así de que, no sé, no, sí o no, 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 es que no sé, y no, o sea, es bastante eh, eh, problemático, ¿no? Hasta un momento dado. Entonces, eh, eso, a diferencia de otros métodos que te digo que son mucho mejores, bueno, a mi parecer. Oye, fíjate, una pregunta un poquito más profunda, podría decirse, a lo mejor es muy ambigua. El no sé, ahorita que dijiste, ¿verdad? Que muchos estarían no sé. ¿Por qué crees que relacionemos? ¿Qué opinión tienes? El no sé con, no sé si ignorancia o algo, o tú escuchas a alguien decir no sé, o tú quieres decir no sé y hasta te sientes un poco menos, un poco como que, rayos, no, no sé, o sea, contesté Ajá. esa respuesta, ¿verdad? Cuando realmente yo siento que el decir no sé es algo más sano que mentir o que decir algo que realmente no sabes, ¿verdad? Ujú. ¿Por qué crees que existe esa relación del no sé con un desconocimiento, con una ignorancia, con un a sentirte en un perfil más bajo? Sí, inmediatamente tuve que pensar en yo solo sé que no sé nada, ¿no? De Ajá, Sócrates, ¿no? Y también tiene un punto muy válido eso, es decir, para que nuestro desarrollo racional y nuestro pensamiento crítico y analítico crezca, uno necesariamente, o sea, es necesario ajá, que no sepas algo o sí, parte de algo. Porque cuando haces una pregunta, preguntas algo que no sabes. Si ya lo supieras, no harías la pregunta. ah, Entonces, para que el conocimiento como tal crezca y se desarrolle, necesitas no saber. Si sabes todo o sabes mucho, probablemente tu conocimiento se quede estancado. Y al final también, yo creo que muchas de las personas han llegado a un momento en su vida en que se dan cuenta que es mejor no saber que saber. Porque si uno sabe todo, la, el saborcito de las cosas se va apagando, ¿no? Pero cuando no sabes, pues es algo nuevo, es algo distinto, sabes que vienen cosas nuevas, ¿no? Em, y eso yo creo que por un lado, pero en una realidad mucho más concreta, ¿no? Cuando alguien, cuando a alguien le hacen una pregunta bastante, no sé, que a lo mejor tú puedes decir, bastante sencilla o de cultura general o yo qué sé, ¿no? Y la persona no sabe, pues claro, el primer pensamiento que va a llegar es ese de, "Mm, creo que pues no soy tan bueno en lo que yo creía que era o tal vez no soy tan inteligente como pensaba que era, ¿no? Y al final lo que sucede en ese tipo de casos es que pues obviamente la persona se va sintiendo mal, pero rescatar que eh, el no saber tiene una realidad y un trasfondo importante para el desarrollo de la vida humana, pero también el no saber eh, habla también de una persona que conoce su realidad y que no va a dar una respuesta X por hablar, ¿no? ajá, Y sí. aceptarse que no sabe de lo que está hablando y punto. Y ya. Yo tengo una relación muy bonita con el no sé. Yo en la física de partículas la empecé a estudiar desde mi primer semestre y cuando estaba en cuarto sabía mucho. De cuarto a sexto yo me estanqué porque venía alguien a decirme algo y en vez de admitir que no sabía, decía, de seguro debe ser por el efecto túnel, pasa esto y no sé qué. O de seguro debe ser porque por el principio de incertidumbre de Heisenberg pasa esto, no sé qué. Cuando llegué a sexto, agarré un toque de humildad y admití, bueno, no sé, no sé realmente esto que me acaban de decir. Empecé a estudiar y mi crecimiento del conocimiento de física de partículas, ya más preparado, imagínate, de cuarto a séptimo, Ujú. mi crecimiento exponencial en la física de partículas fue enorme. Entonces dije, si me hubiera admitido que no sabía desde un inicio, mi conocimiento en esta rama tal vez ahora sería incluso mejor que el que tengo hoy día, ¿verdad? Ujú. Qué padre ejemplo. Sí, claro. Yo creo que eso realmente es nuestra realidad de siempre, ¿no? Sí, Cotidiana. y a veces nos cuesta decir
no sé, a mí me costaba. Sí, A mí sí, me costaba decir sí no sé. cuesta mucho, 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 porque es reconocerte, autorreconocerte que estás fallando en algo, y cuando piensas en eso es decir: "Ay, no, yo no quiero fallar, o sea, quiero siempre saber algo", ¿no? Entonces es complicado, es difícil. Sí, y sobre todo más cuando sientes que sabes mucho de algo, te pesa decir no sé. Sí, 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 claro. Oye, y me mencionaste algo sobre, eh, inteligencia artificial. Ujú, Inteligencia artificial. He notado que contemporáneamente muchos de los filósofos hoy día se dedican a un estudio de inteligencia artificial. ujú. Eh, Supongo que es porque es lo nuevo, ¿verdad? Hoy día, ¿me puedes hablar un poquito más sobre esto? De esto de lo que te estás adentrando en ese aspecto. Sí, fíjate, yo te platicaba de esta idea como tal, eh, porque en mi trabajo de tesis, que te digo, ya lo presento en 3 semanas, Ah, em, que de hecho es entrada libre, puede ir cualquiera. claro, claro. Este, em, hablo acerca, o el título de esta tesis, eh, habla acerca de los principios del poder del conocimiento de los datos privados en la era digital y sus impactos o influencia en lo público. Entonces, al adentrarme en ese tipo de temas y bastante general, pues necesariamente tenía que hablar de la inteligencia artificial. Y sinceramente no es que me haya adentrado muchísimo al tema, porque era como que un punto bastante secundario de lo que a mí realmente me importaba, pero sí es necesario pensarlo y sí me documenté un poquito más al respecto. Es necesario pensarlo porque al final lo que está en juego es nuestra concepción de inteligencia total. ¿No? La inteligencia viene de una raíz latina que es intelligere, es decir, el que sabe separar las cosas o el que sabe acomodar las cosas, ¿no? Que eso no tiene nada que ver con lo que realmente No, no. conocemos, ¿no? Em, pero eh, al equiparar que un ser que no es humano tiene capacidad de inteligencia, asumimos implícitamente que nuestra inteligencia se puede transformar, o más bien se puede equiparar al de otro ser, ¿no? Vale. Entonces, cuando pensamos en esa realidad, em, tenemos que ir un poco más a fondo de los principios que sustentan la inteligencia humana, ¿no? ¿Qué hace que nuestra inteligencia sea diferente a la del perro, a la del delfín, a la del tiburón, a la de Alexa? ¿Sabes? Ajá. Entonces, Que te tenemos que, escucho, de ya hecho. me escuchó, ahí está. Entonces, eh, ¿qué es lo que hace diferente nuestra inteligencia a la de esos aparatos, a la de los animales, a la de los insectos, ¿no? O a lo mejor no es inteligencia. Bueno, si no es inteligencia, ¿cómo llamamos a eso que hacen? ¿No? Hay un autor español que se llama Daniel Inenariti. Inenariti, sí, siempre me confundo con ese apellido que es bastante extraño. O sea, pero sí es Inenariti. Bueno, él en un artículo trata de ir desmenuzando eh, pues lo que hace que nuestra inteligencia humana sea diferente a la inteligencia artificial. Y él menciona en un primer momento que una es la creatividad, que nosotros creamos cosas y hacemos cosas con lo que pensamos. No solamente respondemos a comandos Ajá. o respondemos a cuestiones bastante generales, ¿no? Creamos cosas, hacemos cosas, tenemos esta capacidad de fabricar, ¿no? Es una inteligencia diferente. Mencionaba otras dos o una, creo. Ahorita no las tengo tan frescas realmente, sinceramente, pero eh, encuentra una diferenciación, ¿no? Entre una inteligencia artificial y una inteligencia humana, ¿no? Eh, y particularmente, al hablar nosotros de inteligencia artificial en la filosofía, también hablamos de la ética en inteligencia artificial. Okey. Y esta ética en inteligencia artificial no es otra cosa más que tratar de dar los presupuestos éticos y morales de cómo se va a desarrollar esa inteligencia artificial, ¿no?
porque, bueno, estoy pensando en una serie. Ajá, ¿Cómo se llama esa serie? Está en la plataforma roja, está en Netflix. ajá. Es rusa. No me acuerdo cómo se llama. Bueno, pero de lo que trata esta serie es que en el mundo ya llegó un momento en el que hay robots con una inteligencia casi humana y con facciones también humanas, estos robots. Pero hay un principio que es el principio de la robótica de no sé quién, de un autor también medio extraño, que realmente existe. Y uno de esos principios de la robótica es que estos seres o estos robots no pueden dañar a los seres humanos, ¿no? O no pueden ir en Es, contra de las leyes humanas, ¿no? ¿No es Asimov? Ese mero Asimov. es. Sí, sí, sí. Los, Soy princip- malísimo para los los nombres, principios de la malísimo. robótica de Asimov, sí. Ajá. Bueno, eh, ese es como que un ejemplo así bastante general de esos parámetros que deben estar antes de nosotros empezar a crear ese tipo de inteligencia, ¿no? Últimamente ha salido esta inteligencia artificial llamada Chat Ah, GPT, sí, ¿sí? te iba a preguntar esta noticia que se hizo famosa porque estudiantes hacían sus ensayos utilizando esta inteligencia, ¿verdad? O sea, le preguntaban de que, ¿qué opinas de, no sé, qué opinas de la luna? O sea, y te hacía un ensayo sobre la luna, ¿verdad? Ajá. Y salió una noticia de que muchos estudiantes hacían trampa utilizándola. Sí, sí, sí. Y es que ahí está el debate realmente. ¿Cómo te das cuenta que lo que está escribiendo, que el que está escribiendo es una inteligencia artificial o un ser humano? Ya no es tan fácil como buscar en, ¿cómo se llamaba esta plataforma? Que es Buenas Tareas, Ajá. que buscabas Sí, en sí. internet una parte del ensayo del estudiante y te dirigía a Buenas Tareas, así, ¿verdad? Ya no es tan fácil como eso. Exacto. Sí, inclusive ya ves que hay algunos software que utilizan los profesores para detectar de qué plagio o si existe alguna referencia con alguna página de internet. Bueno, con esa inteligencia artificial, ¿cómo le vas a hacer? Al momento, no sé si hay un software para detectar eso, pero este, ¿cómo le vas a hacer para detectar que ese trabajo pues es de esta persona y no es de este chat, ¿no? Y bueno, esos son para mí son los problemas importantes que después se van a ir desarrollando, no solamente en el ámbito académico o de escuela, sino en los ámbitos más generales, sociales, de empresa, de gobierno, ¿no? De arte, ¿verdad? Últimamente estuvo en el ojo del huracán con estas inteligencias que te hacen imágenes y entonces tú decías de que entonces ahora qué es el arte, ¿verdad? Si una inteligencia artificial te está haciendo una pintura conforme tú le des una palabra. Claro, sí, 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 eso bueno, no sé, es impresionante, a mí me parece sumamente impresionante. Que exista esa forma de creación, y que fíjate, ahora que dices eso, me remoto a lo que te acabo de decir con este filósofo, Daniel. Él argumentaba que nuestra inteligencia tiene la capacidad de crear. Bueno, esa inteligencia artificial ya tiene la capacidad de crear. Bueno, ahora, ¿qué sigue? ¿Cómo le vamos a hacer nosotros para distinguirnos de esas inteligencias, no? O podemos cuestionar, ¿es necesario diferenciarnos de estas inteligencias? ¿O qué tan diferentes hemos sido de esas inteligencias? ¿O no será más bien que es esa creencia de querer distinguirnos de otras inteligencias solamente responde a una creencia de querer ser más que otros seres, ¿no? Como que siempre tratamos de exaltarnos encima de los animales, de los insectos, ¿no? Sí. Como los principales, no los únicos, los seres de la creación, ¿no? ¿No será más bien replantearnos nuestra realidad como seres humanos y que realmente somos menos a comparación de todo lo que existe, ¿no? Sí, de por sí ya nos sentíamos superiores a las máquinas al decir que, bueno, nosotros somos creativos, o sea, una computadora te puede calcular 1000 números al instante, pero nosotros somos creativos. Pero ahora con la inteligencia artificial, se avientan unas pinturas que yo no la hago ni en 1000 años, ¿verdad? Sí, 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 O ¿no? unos ensayos que probablemente yo no sea capaz de tener la ortografía, la forma de expresarme para hacer un ensayo de esa manera.
Sí, el análisis, el pensamiento crítico, que justo era lo que te decía, que son principios o ideas filosóficas que son los que nos ayudan a trabajar, ¿no? Sí. Nuestro desarrollo humano, nuestro pensamiento. Entonces, poco a poco, yo siento, y es una reflexión que me gustaría hacer más adelante en futuras investigaciones, siento que nuestra realidad como seres humanos ha ido cambiando tanto que ya no podemos estar al centro de todo lo que sucede a nuestro alrededor, ¿sabes? Es decir, sí existen, sí existen inteligencias capaces de hacer muchas cosas que a lo mejor nosotros ni siquiera podemos. Ujú. Igual existen a lo mejor animales que ya lo sabíamos y conforme van creciendo las investigaciones se reconoce aún más que existen animales que también tienen inteligencia a lo mejor un poco más equiparable a la nuestra, ¿no? Tal vez. Eh, entonces, ¿dónde está realmente lo que nos distingue o nos diferencia? ¿Dónde está nuestra identidad como ser humano de otros seres? ¿No? Y esa es una realidad eh, que, bueno, que a lo mejor uno puede decir, ay, o sea, es un concepto teórico y abstracto que no va a tener ninguna relación en la práctica o en la vida cotidiana. Pues es que Ajá. sí Sí. la tiene mucho, porque si no alcanzamos a diferenciar qué es esto y qué es lo otro, pues nos vamos ahí a perder entre todo el cúmulo de cosas que van a ir existiendo, ¿no? O inclusive llegar un momento, no sé si haya sucedido, probablemente sí, que una inteligencia artificial ya cree otro tipo de inteligencias, ¿no? Era lo que te decía. Yo vi un video, no recuerdo, fue un reel de un estudiante de informática que le pedía a una inteligencia artificial que programara en un lenguaje otra inteligencia artificial y lo hizo. Ujú. Sí, sí, sí. Bueno, pues ya está, ¿no? Entonces, ahí, ¿cómo le hacemos? Bueno, ese tipo de parámetros, el qué hacer y el qué no hacer con ese tipo de inteligencias es lo que da respuesta a la ética en la inteligencia artificial. Y cada vez más se va haciendo más necesario entre el grupo de asesores de las grandes empresas tecnológicas eh, la ética de inteligencia artificial, o la ética en machine learning, o la ética en programación, o la ética en ese tipo de cosas que que probablemente dices, bueno, pues aquí no necesito nada de eso porque lo único que tengo que es programar y hacer comandos y tratar de que esta programación tenga cero errores, no, ¿sabes? Eso no me interesa. Bueno, pues sí interesa porque al final lo que, lo que te va a dar una ética en ese trabajo es poder crear lo mejor posible para el desarrollo de esa inteligencia en pro de todas las personas, ¿no? Ajá. Porque si tú desarrollas X inteligencia o X programación, ¿no? Eh, que no vaya acorde a una realidad que nosotros creemos y que sea viable para que suceda en X sociedad, pues va a haber problema, va a haber mucho problema, ¿no? No sé, por decir que no se me viene un ejemplo así mucho más Ese. sencillo, más claro, ¿no? Ajá. Pero, pero em, cuando tratamos de, de solamente crear por crear algo o satisfacer inclusive, hasta inclusive como egos propios de trascender, olvidamos que todo lo que hacemos tiene una repercusión con Ajá. las demás personas, ¿sabes? Sí. Entonces, todo lo que hacemos y creamos y tratamos de profesionalizarnos tiene repercusión no para tu círculo de académicos o tu círculo de profesionales, no tiene un impacto global, ¿no? Una repercusión fuerte, por ejemplo, que yo veo, probablemente las personas que empezaron con la revolución industrial nunca decían, no, para mejorar tal o cosas así, ¿verdad? Y tal Ujú, vez nunca pensaron que sus proyectos, sus deseos, sus sueños iban a quitarle trabajo a tantas personas que hacían exactamente. trabajos mecánicos que ahora una máquina lo hace con más facilidad. Ujú,
empezaron a remunerarse de mejor manera estos trabajos creativos. Pero ahora estamos haciendo, no yo, ¿verdad? La humanidad en general está haciendo cosas que incluso en un futuro podría reemplazar a esos trabajos creativos, ¿verdad? Asesores de finanzas, asesores de organización, ¿verdad? Que ahora una inteligencia artificial pueda hacerlo mucho mejor que un humano, que nosotros. Sí, fíjate, me hiciste que me recordara estos despidos masivos en las empresas tecnológicas, ¿no? Sí, De 12,000, 15,000 personas, ¿no? Y la verdad es que no me he adentrado mucho en el tema, pero una de mis respuestas así alternativas del por qué está sucediendo eso es, o tal vez porque ya hay inteligencias que hacen el trabajo de estas personas que estaban ahí mucho mejor que ellos y no les da hambre y no les dan vacaciones, sí, ¿no? Entonces es mucho más remunerable para la empresa que esas inteligencias hagan ese trabajo, ¿no? Y volviendo un poco a este tema de la ética, yo sí, en mi tesis hablo acerca del concepto de la privacidad, ¿no? Es un concepto bastante descuidado actualmente y también un concepto bastante ambiguo inclusive, porque no sabemos qué es realmente. Y para mí también fue un reto encontrar una definición de privacidad porque en filosofía no se habla de la privacidad, o sea, no es un concepto, no sé, como la justicia, o no es un concepto la como belleza. otros, ándale, no, o sea, la privacidad inclusive no entra en una materia, una rama de la filosofía así bastante ya establecida, ¿no? Puede entrar la privacidad inclusive en cuestiones así de filosofía política, ¿no? Pero también puede entrar en filosofía existencial, ¿no? Por lo que representa. Entonces es complicado, güey. Pero a lo que voy es que eh, la privacidad y específicamente los datos privados en los tiempos que estamos ahora viviendo y desde hace tiempo, se han utilizado de tal forma que pues son moneda de cambio, ¿no? Son moneda de cambio, se utilizan constantemente, nuestra voz, nuestros gustos, nuestras formas de hablar, nuestras miradas inclusive, todo lo que un ser humano pueda dar de información se utiliza, todo, 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 todo. Lo que no te imagines todo. O sea, eh, los Apple Watch o estos relojes que miden el ritmo cardíaco, que Nos miden cuántos duermes, ¿no? Todo eso. Eh, esa información que probablemente nosotros la vemos como que útil para nosotros, pero esa información se está haciendo tecnología, se está ujú. procesando, se está guardando, e incluso el Apple Watch, cuando te lo pones por primera vez, te pregunta, ¿desea que esta información sea utilizada para? Sí, sí, sí. Y te lo hace ver como algo bueno, de que te va a ayudar a que tu Apple Watch rinda más, a que tu Apple Watch, y tú le das a aceptar. Bueno, en mi caso, ¿verdad? Le das a aceptar Sí, y toda esa información de tus pasos, tu recorrido y todo se va sí, a sí, quién sabe sí. dónde, ¿verdad? Exactamente. Y es el problema que no sabemos exactamente qué hacen con esos datos. No sabemos dónde paran. Y haciendo mi investigación ahí de esto que hice, eh, me di cuenta que estos datos no solamente son utilizados entre empresas tecnológicas, sino que se venden a quien mejor pague, sea quien sea. O sea, no tiene que ser una empresa, no tiene que ser un gobierno, pues, aunque todavía es también peligroso, ¿no? Sí, Pero puede ser un terrorista, ¿no? Los puede comprar, son precios ridículos, o sea, tu información bancaria la puedes conseguir en $7, toda completa en la dark web, así, toda completa, ¿no? sí. Entonces, una autora que me ayudó muchísimo para el desarrollo de esta tesis, que se llama Carissa Bellis, autora contemporánea, trabaja en la Universidad de Oxford en el Departamento de Ética en Inteligencia Artificial, buenísima autora. Em, Ella tiene un libro que se llama Privacidad es Poder. Y bueno, ella utiliza esto que te acabo de decir y dice, bueno, el cruce entre que la privacidad sea tan fácil de vender es uno de las combinaciones peores que pueden existir en la humanidad. ¿Por qué? Porque estos datos se pueden utilizar para cualquier tipo de práctica, ¿no? Para cualquiera, para espiarte,
para conocer un poco más de ti y tener una finalidad que probablemente no va a ser tan beneficiaria como decía en el Apple Watch, ¿no? Y Entonces, casi instantánea, ¿verdad? De que ahorita nos ponemos a hablar, no sé, de bicicletas. Entro a Facebook y me salen 30 comerciales de bicicletas en sí, Mercado sí, sí. Libre, en Amazon. Sí, es impresionante. Ella utiliza el término de, bueno, que también existe, de balizas de voz. O sea, cuando tienes una Smart TV o pues nuestro mismo teléfono, ¿no? Bueno, ese tipo de registros de voz se van quedando y se abre el micrófono aunque tú no te des cuenta. El micrófono escucha lo que estás diciendo, o no sé si lo haga permanentemente, no lo sé, no lo conozco, pero cuando se abre ese micrófono, pues toda esa información también está siendo guardada y utilizada pues para venderte otras cosas, ¿no? Y es que fíjate, es problemático esto, pero para mí la cuestión fundamental es que, bueno, pues sí es problemático, sí nos trae bastantes debates, controversia, polémica, no sé. Pero no debería ser, pues, algo tan sencillo de decir: "Es que esto no se tiene que hacer", porque, pues, nos daña, nos trae problemas, ¿no? Ajá. Por decir, también otro filósofo utiliza esta idea de diferenciar, que hay cosas que no se venden en el mercado común, ¿no? Eh, tú no vas al mercado, o tú no vas al supermercado a comprar, un corazón humano. Pues no, porque, pues, no está en venta, porque, eso específicamente se dona y tiene un sentido distinto, ¿no? Y así otras cosas no se venden, ¿no? Y hay otras que sí se venden, ¿no? Pero eso que no se vende existe porque hay una ética detrás de eso. Sí. Bueno, eso mismo debería utilizarse con los datos privados, que no están en venta, no son Ah, moneda de okey. cambio, no se deben utilizar de esa manera, Ya te entendí. ¿sí? Entonces, eh, cuando cuando realmente reivindicamos el valor que tienen nuestros datos privados y personales, podemos, diferenciarlo de otras cosas que pueden estar a la venta, pero esto no puede estar a la venta. Y esta autora, Carissa Bellis, pone un ejemplo, a mí me gusta mucho ese porque es bastante, pues, representativo y gráfico, un ejemplo en la era de la Segunda Guerra Mundial, en la que, bueno, pues, el nazismo o los nazis estaban buscando en los registros de las ciudades, pues toda la información que les diera a conocer a ellos, pues quiénes eran judíos y quiénes no, básicamente. Entonces, bueno, pues ellos se van a los registros de diferentes países, eh, se van al de, primero, sí, al de Alemania, no, a Francia, sí, perdón, a Francia, sí, es Francia. Bueno, se van al registro de ciudades de Francia y en esas ciudades se había hecho un censo bastante reciente con información bastante sensible de las personas. Con información sensible me refiero a preferencias sexuales, religión, etcétera, ¿no? Que son informaciones un poco más detalladas de la persona. Bueno, en ese censo está toda esa información. Y pues imagínate, para los nazis era pues oro, ¿no? Puro, porque pues ellos ya sabían dónde estaban esas personas, su dirección, su religión, cuántos eran, en qué trabajaban, todo. Bueno, eso mismo hicieron, se fueron a los registros de la ciudad, a las ciudades de Holanda, y en Holanda no hacían ese tipo de registro tan específico de las personas. Sí hacían censos, pero no registraban información sensible. Entonces, fueron ahí y pues obviamente no encontraron quiénes eran judíos y quiénes no. La diferencia es que las personas judías que murieron en Francia y las personas judías que murieron en Holanda, es una gran diferencia que existe. Muchísima diferencia, millones casi de personas, por una información, por un dato, Sí. ¿no? Entonces, ese ejemplo es bastante claro, ¿no? Que nuestra información tiene valor, tiene sentido, porque si cae en las manos equivocadas, pues puede acabar muy mal, ¿no? Probablemente se batalle también porque no nos damos cuenta, ¿verdad? Si viene alguien, yo lo he notado porque ya ves estos comerciales de la INEGI,
INEGI, sí. que te quieren animar a que ayúdales, ábreles, dales tu información y todo. Ujú, Viene alguien y no te dan ganas de darle tu información, ¿verdad? ujú. Porque, pues no sé, a veces no te dan ganas. Y Facebook, Instagram, muchas otras aplicaciones hace lo mismo sin que tú te des cuenta. Ujú, Sí, peor todavía, ¿no? O sea, sí, eso es peor, o sea, ni siquiera te das cuenta, ni siquiera lo sabes y ya sí, o tu sea, nombre, tu dirección, todo. uno ni siquiera se da cuenta de a dónde van esos datos, a dónde va los términos de privacidad y de condiciones. A veces hasta dan flojera de estas letritas. Nadie los lee. Sí, o sea, están gigantes, gigantes. Una vez, fíjate, solo una vez, y por ejercicio más didáctico que porque lo haga, quise leer unos términos y condiciones. No recuerdo exactamente qué fue, probablemente fue de la aplicación de Canon o de la aplicación de Logitech, y fue cansado a más no poder. O sea, si yo leyera los términos y condiciones de privacidad y de mis usos de todos los productos que uso, la computadora, el teléfono, la tele. Es imposible, Sí, es imposible. O sea, fíjate, en esta investigación también que hice, me topé con esa realidad de los términos y condiciones. Y el más corto para leer, no recuerdo de qué compañía era, creo que era Microsoft o no me acuerdo, creo que era una de esas, Microsoft o Amazon, no, Amazon no. Bueno, era una, ¿no? Pero el tiempo más corto para leer términos y condiciones completos eran de 20 minutos. Para leer términos y condiciones cuando, o sea, lo que tú quieres hacer es, pues, que funcione lo que yo tengo, sí. nada más. Y no me interesa si mis datos van a ser utilizados para otras cosas, a mí no me interesa en lo más mínimo. Lo que yo quiero es que funcione mi aplicación, Sí. mi artefacto, lo que sea, ¿no? ¿Entraría dentro de eso el proceso ético de que esto sea más fácil de digerir para uno? Claro, sí, sí, sí. Y fíjate, hay otro filósofo estadounidense que habla acerca de esto, se llama Daniel Solove. Eh, Él tiene un artículo también al respecto de eso. Y pues él lo que trata de reivindicar es que pues ese tipo de términos y condiciones no deberían de ser así, porque nadie los lee y porque representan algo tan importante que no deberían de ser tan extensos, sino deberían de ser un poco más cortos, mucho más cortos, claros, sencillos, ordenados, para que todo el mundo lo pueda Sí. entender a la primera, ¿no? Y que no te tome mucho tiempo, que sepas realmente lo que implica. Y él también argumenta otra cosa, que decía que pareciera como que si yo le doy a aceptar a esos términos, quiere decir que ya perdí todo tipo de derechos sobre los mismos, ¿verdad? O sea, ya Ajá. mi derecho sobre mis mismos datos ya se fue, ya no los tengo. Y pueden ser utilizados para cualquier cosa. Bueno, pues no debería ser así en principio, ¿verdad? Deberían de ser eh, con miras un poco más en pro de la persona que los está utilizando y no en pro de la tecnológica que los está extrayendo, almacenando, ¿no? Y se diferencia bastante, ¿verdad? Tú compras un producto, por ejemplo, una Mac, un iPhone así, y ves el instructivo y 3 hojitas. Y ves los términos y condiciones y casi te ponen ahí un libro corto, o sea, a la torre. Sí, sí, sí. Obviamente no lo vas a leer. Sí, es muchísimo, es muchísimo. Sí, entonces bueno, eso es una problemática que también debería de ser diferente. Oye, ahora entiendo por qué muchos de los filósofos contemporáneos están metiéndose al área de la inteligencia artificial, ¿verdad? Yo discutía con un compañero en un clic, en un podcast no me acuerdo exactamente cuál podcast fue, el, el que las inteligencias artificiales incluso ya entran dentro de nosotros. Me comentaba Liz que no usabas Instagram, ¿verdad? No sé si... Sí, sí, bueno, por obvias razones, ¿no? No Sí, utilizo Facebook, no utilizo Instagram, solamente Twitter de vez en cuando y lo, sí, lo netamente necesario y WhatsApp, porque ahí está todo el mundo, pero si fuera por mí yo no utilizaba y hay otras alternativas mucho más efectivas. O sea, está Signal, está Mastodon, está Session, ¿no? Que son, vaya. que son alternativas que son descentralizadas, que no responden a una empresa tecnológica como tal, que son de open source, ¿no? Sí hay alternativas, ¿no? Sí. O sea, no todo es Google. O sea, hay DuckDuckGo,
Hay Proton Mail, otro mail para tratar de esquivar ese tipo de Prácticas. prácticas y robo de datos, porque lo que hacen es eso, robarlos. Entonces, sí se puede, nada más que, pues, es trabajo. Están acostumbrados a lo ya presentado, ¿verdad? A lo más atractivo. Yo le Ujú. decía a este compañero en Instagram, ¿verdad? En las cosas que te gustan, de repente te empiezan a aparecer cosas que tal vez no te gustaban, pero te empiezan a gustar. Entonces, yo le decía a él, nosotros le decimos al algoritmo, a esta inteligencia artificial, lo que nos gusta, o el algoritmo nos está diciendo a nosotros lo que cree que nos gusta y nos empieza a gustar. A mí me empezaron a salir un chorro de imágenes de estos escritorios bonitos, estéticos, ya que se ven, y me empezaron a gustar. Pero yo nunca en mi vida recuerdo haber tenido un antecedente de que a mí me llamara la atención eso. Ujú. E incluso me llegaron al punto hasta de querer comprar, teclados estos mecánicos que se ven atractivos y se escuchan bien, ¿verdad? Sí. Me empezaron a salir cosas así que yo no sabía que me gustaban y me empezaron a gustar. Entonces, la inteligencia me está obedeciendo a mí, o yo estoy obedeciendo a lo que le gusta a la inteligencia, ¿verdad? Pues es que es una constante alimentación de ese tipo de datos, porque a veces no nos acordamos a qué le damos like y a qué no, o qué comentamos o qué no. Bueno, todo eso se queda registrado y tiene un motivo, una razón, que es la de constantemente estar alimentando al algoritmo para que ese algoritmo dé mejores sugerencias, de mejores recomendaciones, y te ponga lo que realmente te guste o lo que no te gusta también, ¿sabes? Porque tú dices, bueno, pues me va a poner nada más lo que me gusta. Pues no, porque ha habido casos específicos y yo creo que a lo mejor alguno lo ha escuchado, eh, en los que Facebook o Instagram particularmente, eh, ponía información, ponía fotografías, ponía mensajes en su plataforma, eh, pues que dañaban a personas adolescentes con ideas suicidas, con ideas depresivas, ¿no? Entonces dices, bueno, no es nada más lo que me gusta, también está lo Ajá. que no me gusta, porque si Sí. si no le doy a me gusta, pues probablemente es algo que no me guste, ¿no? O sea, no es que, pase desapercibido esa fórmula o esa idea, ¿no? Igualmente en nuestros tiempos de quedarnos a ver un video, o nuestros tiempos de quedarnos a ver una fotografía en específico, Sí. ¿no? O sea, todo eso se queda registrado. No solo considera los me gustas, ¿verdad? A lo mejor si te detuviste tantito ahí en esa foto, ya detectó que te quedaste parado más a ver tal foto, ¿verdad? Exacto, inclusive, bueno, pues bueno, ni tampoco, pero reciente, que fue cuando se creó ya los diferentes botones de me divierte, me enoja, Ajá, sí. me encanta, ¿no? Todos esos, bueno, pues obviamente por obvias razones lo hicieron para todavía más, sacar mucho más información de eso. No solamente si te gusta, ¿no? Si te enjaja Sí. o si te enoja, ¿no? O sea, todo eso se queda registrado. Y fíjate, ahí el caso específico, no sé si lo has escuchado, de Cambridge Analytica, con las elecciones del Brexit y las elecciones de Estados Unidos con Donald Trump, fue un caso muy particular que se utilizaron los datos de Facebook de millones de personas para generar, a mí me parece todavía sumamente, me parece sumamente fuerte, pero es algo que ya sucedió y que está sucediendo. Sacar esa información, o sea, esa empresa lo hizo, sacó esa información, toda la información que fuera posible de Facebook, de de millones de personas, para que con esa información hiciera un algoritmo capaz de crear una nueva identidad, que esta persona pudiera posicionarse dentro de un lado político de su realidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay un video que a mí me parece también sumamente impresionante y absurdo y todo, que está dentro del Internet Archive. No sé si lo utilizan, si no lo utilizan, se los recomiendo mucho. Eh, es un archivo general de la historia de Internet, básicamente, ¿no? Okey. Este, bueno, en el Internet Archive está este video que en el que sale el dirigente de Cambridge Analytica, Alexander Nix, presentando así con bombo y platillo lo que estaban haciendo. Pero,
sea, con orgullo, ¿sabes? O sea, que yo lo estoy haciendo, mira, fíjate cómo lo estoy haciendo, ¿no? Y decía, es que ya no estamos en ese tiempo, eso fue en el 2015, 7 años. Imagínate todo lo que avanzó ahora, ¿no? Pero lo que él decía era que eh, la publicidad y todo este tipo de modalidades bastante antigua de poner un espectacular en cierta avenida de la ciudad en la que pasan más personas, y poner anuncios de un político en algún lugar y tapizar toda la ciudad de propaganda política. Bueno, dice, eso ya quedó atrás, ya no existe. Lo que ahora viene y lo que ahora es realidad es una publicidad dirigida a cada persona. Lo que en inglés se dice microtargeting, ¿no? Toda esa información que ya tienen de ti, dirigirla específicamente a ti, ¿no? Y si tú en toda esa información, eh, que también es política, la mayoría, hay un posicionamiento político detrás. Imagínate, no sé, en Estados Unidos había mucho este debate acerca del uso de armas, ¿no? Ajá. Y él decía, bueno, si había una persona que no le gustaba tanto esa, ese, mm, Esa esa postura. postura de uso de armas, exactamente, em, pues lo que se trataba de hacer es con su información que a lo mejor era un poco más, perdón, que era un poco más sensible, un poco más de familia, de cuidar, ¿no? Ajá. Bueno, esa misma información se utilizaba para que de repente, bueno, no de repente, sino con objetivos claros, le saliera información y una imagen de cómo eh, un papá le ayuda al hijo a disparar, a defenderse en la vida, porque va a ser necesario que se defienda a su hijo y cuidar a su familia, ¿no? Y ahí es como se van creando nuevas narrativas y nuevos procesos para que esa misma información se utilice no a favor de ti y no porque nomás te gusta, sino en contra de ti y sin que tú lo sepas. Sí. Entonces, ese caso específico es muy bueno. Digo, Cambridge Analytica ya no existe por obvias razones. Digo, Ajá. que si existiera no me sorprendiera, pero, pero Facebook también tuvo mucho que ver en eso. Se le cobró una fianza a Facebook por eso y bueno, muchísimas cosas después, pero tanto las campañas que apoyaba Cambridge Analytica, es decir, como con Trump y el Brexit sucedieron. O sea, Trump quedó presidente y el Brexit en Gran Bretaña sucedió, ¿no? Entonces ya pasó, o sea, nuestra información quedó expuesta, nuestra información se utilizó con tintes políticos y funcionó. Sí. Sí. No manches. Oye, la verdad que no sabía todo esto de la inteligencia artificial. Me hiciste pensar sobre el concepto de privacidad. Es justamente como me lo venías diciendo, ¿verdad? El pensar estos conceptos que probablemente sean muy básicos. Nunca me había preguntado yo qué es la privacidad, Ujú. esa definición y cómo es que está tan expuesta que sí. Probablemente muchos no lo sepan, otros lo sabemos, claramente, creo que todo el mundo sabe de que, si te pones a buscar algo, te van a empezar a salir 1000 comerciales en Facebook. Y es como que, ¿cómo no ignorarlo? Acabo de mencionar, no sé, acabo de mencionar que quiero un lente Canon de 70-200 y de repente me salen en Facebook 30,000 opciones de dónde Ujú. puedo comprar ese lente, ¿verdad? Sí, sí, sí. Es algo claro de ver. Pero Mm, ¿por qué crees tú que, aunque es claro de ver, no le damos esa importancia? Esa importancia. En el pasado, yo creo que sí. En el pasado, hace no mucho, hace 60 años, imaginémonos, hace 50 años, tú estás en la sala con tu familia comiendo, dices algo y llega alguien a tocarte la puerta a ofrecértelo, es como que, caray, ¿cómo te diste cuenta, verdad? Dudas y luego empiezas a hablar de otra cosa y llega otro vendedor a ofrecértelo, sería muy raro, te pondría en alerta. ¿Por qué hoy día crees que no nos pone en alerta eso? Sí, fíjate que esa es una de las cuestiones principales que yo me he hecho también. Y justo como lo mencionas, o sea, anteriormente yo creo que era mucho más claro
cuando tu privacidad estaba siendo violada, ¿no? O sea, uno se daba cuenta de que, bueno, porque se dio cuenta de que a mí me gusta, o porque se dio cuenta dónde vivo, porque sí, ¿verdad? ¿No? Y específicamente en el caso de Estados Unidos, eh, pues hay dentro de los amendments que se le nombran, es decir, no sé ni cómo se traduzca, pero como las reglas principales de Estados Unidos, digámoslo así, vagamente. Una de las principales es eso, cuidar la privacidad de las personas, ¿no? Y fíjate, Estados Unidos es el principal extractor, ¿no? Estados Unidos, Sí, sí, sí. sí. Entonces, eh, eso era muy valioso anteriormente, pero ahora se ha ido perdiendo mucho, 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 mucho. Y yo tengo una respuesta, no es ni absoluta ni mucho menos, pero dentro de mi investigación, yo me fui dando cuenta que a pesar de que existían violaciones a la privacidad, de que nuestra realidad estaba siendo expuesta, de que ya hay casos como Cambridge Analytica que han sucedido y que siguen sucediendo sin que nos demos cuenta, ¿por qué no hacemos nada? O sea, nos quedamos mirando de que, no, sí pasó, no, qué mal va, y Qué mal. ya, y se acabó, ¿no? Este, y lo peor es que puede suceder otra cosa catastrófica, ¿no? Después, que no solamente exponga nuestras posturas políticas, sino que después también pueda tener consecuencias, pues de vida o muerte, ¿no? Como también hay un caso en Estados Unidos con esta cuestión del aborto, que bueno, había una aplicación, así rápidamente, es que había una aplicación em, en las que las mujeres registraban también sus ciclos menstruales, ¿no? Y bueno, sucedía que quedaban embarazadas y después se iban a abortar y buscaban en Google dónde estaba este centro de aborto, ¿no? O buscaban en otro buscador o en alguna otra aplicación, bueno, todo eso quedó registrado. Y ahora que esa ley de aborto en Estados Unidos ya quedó descartada, ese tipo de información está siendo utilizada para buscar a las mujeres que hicieron aborto y que ahora es ilegal, ¿no? Ajá. Entonces, caray, ¿no? O sea, yo pensaba, ¿no? Por decir, ¿no? Como lo dijera alguna mujer, ¿no? Yo pensaba que era seguro utilizar esa aplicación. O yo pensaba que era seguro utilizar mi Google Maps para llegar al centro de aborto, ¿no? Pero bueno, no fue tan seguro ahora. Bueno, eso como un ejemplo más, ¿no? Pero eh, yo me fui dando cuenta que el problema es grande y que no hacemos nada, ¿no? Y así también lo han descubierto o se han encontrado esto muchos autores. Pero mi respuesta, que trato que sea diferente, es que no hacemos nada o nuestro debate al respecto es muy pobre porque sencillamente lo que obtenemos a cambio nos parece mucho mejor y mayor, ¿no? Es decir, a mí no me importa si Maps me está robando mis datos hacia dónde voy y dónde vivo. A mí lo que me interesa es llegar a tal lugar, punto. No me interesa nada. Yo quiero llegar o yo quiero utilizar esta computadora. No me importa si está midiendo qué tan rápido escribo o qué tan lento escribo o si Facebook está midiendo cuánto tiempo me quedo viendo el video o no. No me interesa porque no solamente estoy tratando de alimentar esa necesidad, ¿no? Que es una necesidad creada, podemos decir de esa forma. Y bueno, los principios que yo trato de dar en este punto es que son específicamente dos características que nos hacen particularmente humanos, ¿no? Y que nos hacen crear cosas, que es el principio del orden y el principio del control. Cuando nosotros tenemos una necesidad que cubrir, casi siempre o la mayoría de las veces eh, queremos que esté controlado el asunto. Queremos un control determinado sobre lo que tengo a mi cargo, ¿no? Control, siempre control de lo que me está pasando, de lo que me está sucediendo. Y cuando pasa algo que está fuera de mi control, me decepciona un poco, ¿no? Sí. Y también quiero orden, porque cuando está ordenado lo que estoy haciendo funciona mejor.
somos seres metódicos, si te fijas, o sea, siempre seguimos un método particular de control y de orden. Bueno, estos dos conceptos básicos y principios, pues psicológicos inclusive, pues son los que utilizan las empresas tecnológicas para que nosotros utilicemos sus productos, que sean productos que nos den orden y que nos den control sobre nuestra realidad, ¿sí? O sea, yo no utilizo una computadora porque me divierta, ¿no? Ajá. Puede ser, pero la mayoría de los casos lo utilizo porque me da orden y control sobre lo que estoy haciendo. Controla mis necesidades de académicas, controla mi profesión, controla mi, no sé, y me da orden de lo que estoy haciendo también. Utilizo el calendario para seguir un orden establecido de las cosas, ¿no? Sí. Bueno, estos dos principios, el orden y el control, netamente humanos, son utilizados para que estas plataformas y estos artefactos tecnológicos tengan mucho mejor sentido, mucho mejor eh, peso y valor económico en el mercado, ¿no? Mientras mejor funcionan, mientras mejor controlan nuestra realidad y mientras mejor nos dan orden, mejor se venden y son más utilizados. Y sin importarnos el trabajar gratis nosotros, incluso, por ejemplo, ahorita mencionaste el caso de Google Maps. Una persona, aunque no esté poniendo una ruta dirigida de Google Maps, está claro que para que Google sepa todas las rutas más cercanas, está viendo todas las rutas que toma toda la gente, que le está Exacto, dando la información a Google y estamos dándole, pues para Google eso es dinero. Las rutas que nosotros estamos utilizando, aunque no la estemos basando en Google, le está diciendo, ah, mira, esta persona se fue por acá y llegó más rápido que la ruta que ya tenía establecida. Entonces sí. estamos trabajando gratis para él. Ajá, exactamente. Y fíjate, este tipo de datos, la ubicación en específico, son constantemente alimentados no solamente por Google, también por muchas otras, pero en el caso específico de Maps, eh, por ejemplo, cuando hay un embotellamiento o hay tráfico, tú dices, bueno, ¿cómo sea Google? ¿Alguien le avisa? No, no le avisa a nadie. O sea, él se da cuenta porque hay muchísimos celulares juntos en ese lugar, nada más. Sí, sí, sí. Entonces, si hay muchos lugares juntos en una avenida, será porque están platicando, no, es porque hay tráfico, ¿no? Y bueno, pues eso significa que hay tráfico y pues Inmediatamente se da ujú, cuenta. Nunca me había puesto a pensar en eso, sí, en ese punto en específico, pero sí, al instante te sale en rojito ujú, cuando se detiene el tráfico. No pasa un satélite, no pasa un dron o algo viendo que hay tráfico. Se ujú. da cuenta. No, nunca me había puesto a pensar en esto, ¿verdad? No Sí, manches. y bueno, mientras lo pueden hacer, pues traten de apagar su ubicación, ¿verdad? Dentro del celular, porque pues no por esconder, que también es otro argumento bastante utilizado de que ¿por qué escondes? ¿Tienes algo que esconder, entonces le tienes miedo? ¿Por qué? No, no, es que no es que quiera esconder algo en específico, simplemente es que quiero cuidar mi privacidad, que es mía y es propia nada más. Y es justamente lo que me acabas de decir, ¿verdad? Me acabas de decir que nosotros lo que queremos es que nos ayude a ordenar, a ser prácticos. Puedo apagar mi ubicación y no me voy a dar cuenta cuando hay tráfico si todos apagaron su ubicación. Exactamente, Y exactamente, tal vez me moleste a mí el no saber que ahí había porque tráfico. no lo controlo. Y antes no lo sabían, o sea, antes de que esto sucediera del Maps, pues Sí. tú te ibas y ya sabías a la hora que había más tráfico, ¿no? Tal vez, o te ibas un poquito antes, un poquito después, pero hasta ahí no tenías más control sobre eso. Ahora, pues, las cosas han cambiado y te dan una ruta alternativa mucho más rápida, a lo mejor más segura, no sé, pero a cambio de que tú alimentes eso, ¿no? Constantemente. Permanentemente. Sí, sí. Oye, me gustó mucho esta plática, la verdad. El área de la filosofía no es mi especialidad, como te imaginarás, pero me gustó mucho, la verdad, platicar contigo sobre esto, sobre el tema de tu tesis, sobre en general de la filosofía, ¿verdad? No sé si quieras comentar algo más antes de terminar este episodio, algo que quieras decir. Pues, agradecerte mucho por haberme invitado, por haber tomado el tiempo también. También disfruté mucho la plática, son temas que no sé si te diste cuenta, pero que me gustan, me apasionan, Sí, y que me des el espacio, pues, también se agradece mucho.
Y pues nada, ojalá después nos podamos ver luego y pues aunque también no sé mucho de física, pues ahí más o menos trato de entender cómo está. Claro que sí, en algún futuro, algún capítulo en donde podamos discutir algún tema en específico, ¿verdad? Porque las preguntas, si viste, tenía aquí preguntas que te iba a hacer, no utilicé más que, no utilicé más que dos, más o menos. Entonces, Ujú. imagínate, hay bastantes, temas de los que podemos hablar. Y pues para todas las personas que llegaron hasta aquí, espero, o sea, pues ya se vieron el capítulo completo, si se llegaron hasta aquí. Espero que les haya gustado bastante y nos estamos viendo en el siguiente episodio. Bye bye. Bye, bye. Ay, Oye, no manches,